rápidamente. Vamos a hablar sobre el Antiguo Testamento. Estamos en la sección de los profetas y vamos a hacer un breve recordatorio de el curso, la clase de la semana pasada. Pero bueno, siempre es bueno que nosotros oremos y le pidamos a Dios su dirección. Entonces vamos a orar, hermanos. Quiero pedirle al hermano Carlos. Hermano Carlos, ¿nos puedes por favor dirigir en oración para iniciar esta noche nuestra clase? Amén, hermano. Oremos al Señor. Amado Dios y eterno Padre, en esta oportunidad nuevamente queremos llegar ante tu presencia por medio de esta oración para suplicarte, Señor, de tu ayuda, para que nos brindes la oportunidad de seguir aprendiendo según tu palabra, tu divina y perfecta voluntad. Queremos suplicarte por nuestro hermano Lenín para que continúe, Señor, con ese esmero de brindarnos esa oportunidad que le has brindado del conocimiento para que lo comparta con nosotros. Y Señor, ayúdanos a ser diligentes para poder, Señor, también de la misma forma compartirlo con todo tu pueblo. En Jesucristo depositamos este momento en tus manos de amor para que todo sea para honra y gloria de tu nombre. Gracias, eterno Dios y buen Padre. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bueno, hermanos, déjame repasar rápidamente lo que estuvimos hablando la semana anterior. Y vamos a empezar con alguna pregunta que ustedes puedan tener. Ok. Estuvimos hablando, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando varias cosas. Estuvimos hablando de los géneros literarios que encontramos a lo largo de los libros proféticos. Estuvimos hablando acerca de las características de la profecía y de los profetas. Y ahí estuvimos conversando un poco más de una hora acerca del fenómeno de la profecía en Israel. Como parte de nuestro estudio, hoy, esta noche, vamos a continuar hablando de los libros proféticos, pero antes de eso, yo quiero saber, sondearlos, ¿verdad? ¿Cómo van sintiéndose con respecto al material, al contenido en este curso? ¿Tienen ustedes alguna pregunta en particular de lo que hemos estudiado de los libros proféticos? Algo que ustedes quisieran que nosotros ahondáramos, explicáramos más, explicásemos mejor. Algo que digan, hermano, me gustaría entender más esto, o nos puede dar un ejemplo de esto. Entonces, quiero empezar por ahí esta noche. Si alguno de ustedes, hermanos, tiene alguna pregunta o duda o consulta, levante la mano y yo aquí le habilito el micrófono para que pueda hacer su participación. Yo quiero simplemente saber con sus propias palabras cómo van. A ver, Jeremy, hermano Carlos, hermana Janet. Ok, vamos a ver, hermano Carlos. Gracias, hermano. Espérame, que todavía no te puedo escuchar. Vamos a ver. A ver, intenta otra vez, hermano, hablar, por favor. ¿Ahora sí? Ahora sí. Gracias, hermano. Lo que sí quisiera, hermano amado, es en relación al tema de la profecía, de los profetas. Se hablaba acerca de la periférica y de la central. Para serle honesto, no logré captar en sí cómo poder brindar un mejor entendimiento, perdón, un mejor entendimiento acerca de ese punto, de lo periférico y de lo central. Ok, muy bien. Cuando el autor dice, buena pregunta, Carlos, estás hablando de Sicré, ¿correcto? De la lectura de Sicré. Muy bien, él lo que dice es que hay lo que él llama una profecía que está en la periferia, o sea, que va a los márgenes de la sociedad, fuera de las estructuras de poder. A eso es lo que él se refiere, ¿verdad? Periférico y central se refiere a ubicación. Piensa en términos de ubicación. ¿Dónde está ubicado el profeta?
Número uno, y a quién va dirigido su mensaje. Entonces, cuando él dice periférico, se refiere a lo que está alrededor, ¿no? Lo que está alrededor, lo que está a los márgenes, los pobres, los desposeídos, las viudas, los huérfanos, incluso podríamos decir las naciones extranjeras, ¿no? Y por otra parte, el otro elemento que él se refiere como central, se refiere a aquella profecía que nace, que surge o que va dirigida hacia precisamente los gobernantes, hacia, por ejemplo, las estructuras de poder. Puede ser el templo en Jerusalén, puede ser la corte, el palacio del rey, las plazas centrales o la ciudad de Jerusalén. Entonces, ese es un buen punto, hermano Carlos, ¿verdad? Recordar que la palabra de Dios por medio de la profecía se mueve en esos lugares. Hay profecía que va a la periferia, a los alrededores, a las comunidades. Como te dije, ¿verdad? Los ejemplos, las viudas, los huérfanos, las naciones extranjeras. Y está la profecía central. Por ejemplo, un profeta, hermano, un profeta en la periferia, entendiendo periferia como los márgenes, ¿no? Puede ser, por ejemplo, Amós, aunque también Amós también habla al centro. Un profeta en lo central es Isaías o Ezequiel. Ellos se manejan entre la clase gobernante, en la corte, en el palacio, en el templo, Ezequiel para los sacerdotes. Y sin embargo, no hay una profecía que sea exclusivamente periférica o central. Yo creo que cuando leemos los libros proféticos podemos ver que algunos de estos hombres y mujeres profetas del Antiguo Testamento se movían en ambos lugares, en ambos extremos, y tanto hablaban a la periferia como hablaban a lo central. Hay elementos de Isaías que hablan, por ejemplo, para los que viven en los márgenes, ¿no? En los alrededores, el hambriento, el necesitado, la viuda, el huérfano, el pobre. A ellos se les debe hacer justicia. Y también el mismo Isaías, por ejemplo, habla a la clase gobernante, a los reyes, a los sacerdotes, a los jueces. Pero de grosso modo, hermano, eso es lo que yo pienso que el autor se refiere. ¿Eso responde, hermano, tu pregunta, o no sé si eso es lo que querías que conversáramos? Muy bien, hermano, muchas gracias. Ok, ¿alguien más, hermana Janet o Jeremy? ¿Qué preguntas tienen, Jeremy? Vamos a escuchar a Jeremy. Ok, Jeremy, aquí te estoy, a ver, habilitando el micrófono, ¿puedo? ¿Me escucho? Sí, perfecto. Regresando al principio de las clases, vimos que hay una teoría sobre que Moisés, si no me equivoco, no escribió el Pentateuco. Entonces, en conclusión, quería saber quién fue que lo escribió según la hipótesis del libro. Bueno, a ciencia cierta no sabemos. Hay algunas partes que las pudo haber escrito Moisés, pero ¿se acuerdan cuando conversamos? En su forma final, al decir forma final, es como lo tenemos en nuestra Biblia hoy, así como lo tenemos en el arreglo que tenemos de Génesis a Deuteronomio. Podemos decir que el autor, ¿se acuerdan que hablamos de la autoría histórica y la autoría canónica? Y hacíamos énfasis en que aunque desconocemos históricamente que Moisés no es el autor de todo el Pentateuco, sin embargo, sí podríamos decir que él colaboró, escribió algunas secciones de él, pero en su forma final, así como lo tenemos hoy, no sabemos quién es el autor de la obra en su totalidad, en su conjunto, pero de una manera canónica se la atribuimos a Moisés. Entonces, hay una leve, pero muy importante diferencia, Jeremy, en decir que Moisés es el autor histórico. No lo podemos comprobar. No tenemos suficiente evidencia de que así como tenemos el Pentateuco hoy, lo haya escrito todo Moisés. ¿Te acuerdas de que conversamos de eso? Hablamos, por ejemplo, de la evidencia en contra de la autoridad de Moisés, su propia muerte, cómo la pudo haber él escrito.
o costumbres que indican un tiempo mucho después de Moisés, por ejemplo, cuando Israel tuvo rey. O en Deuteronomio 16, la forma en la que se celebra la Pascua, que es bastante parecida a la forma en la que se celebra en Segundo de Reyes, en días del rey Josías. Entonces, estos son algunos argumentos en contra de la evidencia interna o tradicional de que Moisés es el autor. Pero cuando decimos que de una perspectiva canónica aceptamos la autoría mosaica, estamos diciendo que Moisés es canónicamente el autor del Pentateuco, porque, bueno, la tradición se lo ascribe a él. Hay más sentido teológico si la obra proviene de un solo autor como Moisés, porque le da, número uno, continuidad a todo el Pentateuco, en vez de decir que lo escribieron varias personas, varios trozos en diferentes tiempos. Y también porque le da como un sello de autoridad, por ejemplo, a los relatos como el origen de la tierra, el origen del ser humano, el origen del hombre, el origen de la vida, el origen de Israel, el origen de las naciones. Si todo eso lo atamos junto y se lo damos a un hombre inspirado como Moisés, eso le daría cierto estatus de revelación inspirada divina al relato. No queda en lo anónimo. En lo anónimo sería algo muy difícil de aceptar para muchos, ¿verdad? Porque, bueno, cualquiera se lo pudo haber sacado de la manga, por así decirlo, inventarlo. Entonces, hay una diferencia, Jeremy, cuando hablamos, y a ver si me explico. Históricamente, Moisés no puede ser el autor del Pentateuco en su forma final. Entonces, pero canónicamente, o sea, como está el texto hoy en nuestras manos, vamos a decir que le pertenece a Moisés. Aunque sabemos que históricamente colaboraron otros que no tenemos sus nombres, son anónimos, etcétera, etcétera. ¿Me estoy explicando, Jeremy? ¿Eso nos ayuda? Perfecto. Muy buena pregunta, Jeremy. Muy buena, me gusta. Me gustan esas preguntas, muy buenas. A ver, otra. A ver si en cuanto a los profetas, al tema que hablamos la semana pasada, ¿tienen alguna pregunta o duda? Comentario, quisieran que tratáramos algo más. Si no, pues yo tengo un tema que le va a dar continuidad, pero que también es un poco diferente. No lo hablamos la semana pasada. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermana Janet. Bueno, mi pregunta no es en cuanto a los profetas, sino más que todo en cuanto a las leyes. Okay. ¿Dónde surgen las leyes? Me gustaría saber. ¿De dónde surgen las leyes en Israel? Bueno, hermana, mire, hay leyes que Israel provienen de diferentes ambientes, ¿no? Por ejemplo, si alguien le preguntara de dónde vienen las leyes en Honduras, por ejemplo, ¿verdad? Hay códigos penales en muchos países que toman prestado un poco de las antiguas leyes romanas, por ejemplo, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Pero también toman de nuestro legado cultural, nuestros antepasados. Toman de nuevos contextos, cosas que no se vivieron antes o que se vivieron hoy. Toman de la familia. De una manera similar, el antiguo Israel tomaba leyes de sus vecinos. Por ejemplo, muchas de las leyes que encontramos en Deuteronomio, por ejemplo, ¿verdad? Sobre homicidio, sobre esclavos, sobre la guerra, son semejantes, similares a leyes que encontramos en otros pueblos del antiguo cercano oriente, como por ejemplo el famoso Código de Hammurabi. ¿Han escuchado ustedes hablar del Código de Hammurabi? Un código muy antiguo, quizá el más antiguo código de leyes de la antigüedad proveniente de Mesopotamia, Babilonia, compilado por este rey Hammurabi. Hay varias leyes que se asemejan. No estamos diciendo que Moisés o el autor del Pentateuco tomó y copió y pegó, pero hay muchas leyes que son similares, ¿no? Esa sería una fuente. Otra fuente es las leyes y costumbres en las tribus.
¿verdad? Por ejemplo, creo que es el libro de Números que habla acerca de cómo cómo tratar la herencia de un hombre que muere y solo tiene hijas mujeres. Porque antes, pues el hijo varón es el que tenía primacía o prioridad en la repartición de la herencia. O sea, hay costumbres que van evolucionando y de acuerdo a nuevos contextos y nuevas situaciones van saliendo o van surgiendo las leyes o una nueva interpretación de ellas. Entonces, hay leyes, hermanas, que se derivan del ámbito judicial, hay leyes que se derivan del ámbito familiar o de tribu, hay leyes que se derivan del culto, del tabernáculo o del templo o de los sacerdotes. Y en nuevos contextos, estas leyes, con el tiempo, ¿verdad?, pueden permitir una nueva interpretación de ellas, pero son puestas por escrito en el Pentateuco, reflejando así la época, el tiempo y las costumbres en las que vivieron. No sé si eso responde a su pregunta, hermana. Sí, hermano. Ok, muy bien, hermana. Muy buena pregunta. Me gustan, traen muy buenas preguntas esta noche, así me gusta y se lo agradezco porque quiere decir que están interactuando Es con que el material. esa fue una sí, es que esa fue una lectura que ese día no pude entrar a la clase, entonces no sabía en sí, no quería estar segura pues cómo fue que surgieron las leyes. Muy bien, hermana, muy bien, excelente. Recuerden que las leyes, ¿cómo surgen las leyes en nuestros días, por ejemplo? El día de hoy, ¿cómo se hacen las leyes? Bueno, hay una asamblea que tiene, no sé cómo le llaman en tu país, si asamblea o congreso, donde están los diputados, etcétera, y ahí se van creando leyes. Pero usualmente las leyes vienen de situaciones nuevas. Alguien hizo algo que no se había hecho y bueno, vamos a ver cómo regulamos esa forma, ¿no? Alguien hizo un crimen o alguien hizo algo nuevo, algo diferente y bueno, vamos a crear una ley con respecto a, qué sé yo, el lavado de activos o el narcotráfico, la trata de personas, o una ley sobre el matrimonio, sobre la familia, sobre el empleo, sobre las relaciones patrono-empleador, etc. Entonces, vienen de la convivencia y de la vida diaria muchas veces y de nuevas situaciones que van surgiendo, casi similar al periodo de Israel, obviamente. Ok, muy buenas preguntas, hermanos. Si no hay nada más, entonces entremos a... Vamos a hablar siempre de los profetas, ¿ok? Ese es nuestro tema. Nuestro tema tiene que ver con los libros proféticos. Y en esta noche yo quiero empezar con esta pregunta para ustedes. A ver, pensémosla un momento. ¿Qué diferencia existe, si ustedes consideran que existe, entre el profeta como hombre, como persona o mujer, y la literatura que lleva su nombre? ¿Qué relación hay? ¿Van a la mano? O sea, en lo que el profeta está predicando sus profecías y sus mensajes, ahí mismo se va haciendo el libro, o es un proceso que toma tiempo, o cayó del cielo, pum, así, pum, aquí está el libro de Isaías, por ejemplo, y ya, así apareció. ¿Qué opinan ustedes sobre la literatura profética? Esa es mi pregunta para ustedes y yo quiero escucharlo, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuál es la relación que existe entre el profeta como tal, digamos, Jeremías, y su libro? Les pregunto eso porque usualmente nosotros consideramos que la literatura profética se fue desarrollando de manera paralela al ministerio del profeta. Un ejemplo, bueno,
Jeremías 1 nos habla del llamado profético de Jeremías y bueno, asumimos que en ese momento se iba produciendo el primer capítulo del libro que llamamos Jeremías y así sucesivamente. ¿Me explico? Entonces, en esta noche yo quiero que abordemos esa pregunta. ¿Cómo se formó la literatura profética? ¿Ok? Esa es la pregunta que vamos a estar abordando esta noche. En algún momento de la presentación, siéntase libre de levantar la mano ahí, pone el icono de la manito levantada para hacer una pregunta. Si mira que yo no le estoy atendiendo es porque seguramente no estoy viendo todos en la pantalla, entonces por el chat usted escriba, hermano, tengo una pregunta, ese sí lo miramos rápido, ¿ok? Entonces preste atención acá, voy a compartir mi pantalla y esta noche vamos a hablar acerca de la formación de los libros proféticos y algunos problemas textuales, ¿ok? Ok. El Antiguo Testamento en su gran mayoría fue escrito en el lenguaje hebreo. El hebreo se lee de derecha a izquierda. Usualmente no hay vocales. Las vocales fueron introducidas tiempo después por un grupo de escribas hebreos llamados los masoretas, con una especie de signos de puntuación, ¿verdad? Diferente, muy diferente a los nuestros. Pero en el siglo IV antes de Cristo, ¿verdad? Tenemos la producción, la traducción de la escritura hebrea a el griego bajo el tiempo de Alejandro Magno. En la ciudad de Alejandría, en Egipto, había una muy importante comunidad judía y decían, necesitamos el Antiguo Testamento en nuestro idioma. Y es así como surge la versión griega, conocida como la Septuaginta, y eso conlleva muchos desafíos teológicos. Imagínense ustedes, porque a la hora de traducir, no solamente es copiar una palabra en el otro idioma, sino hay que traducir y trasladar ideas, conceptos que quizás sean ajenos y no existan en la lengua a la cual se va a vertir el idioma. Por ejemplo, el exclusivo monoteísmo de Israel, que solo cree en un Dios. Imagínense cómo se traduce el nombre divino, cómo se traduce el concepto de Dios a un idioma que tiene una pluralidad de dioses como el griego, ¿no? Cosas como esas, ¿no? Preguntas como esas. Entonces, en esta noche vamos rápidamente a hablar cómo se formaron los libros proféticos. Y vamos a utilizar el libro de Jeremías como ejemplo de ello, ¿ok? Entonces, la formación de la literatura profética, desde el punto donde partimos, yo creo que ustedes lo vieron con el Deuteronomio, con el Pentateuco y aquella teoría de la hipótesis documentaria de Wellhausen. De una manera similar, los libros proféticos, hermanos, son el resultado, el producto de un elaborado, de un largo, de un complejo proceso de producción, ¿ya? Entonces, en muchas ocasiones no es que el profeta tenía pluma y rollo para ir escribiendo cada profecía, o que primero escribía la profecía y Dios se la daba en alguna especie de rollo y después él la decía, no. Recuerden que la cultura hebrea es una cultura muy oral, tiene una tradición oral muy fuerte. Y probablemente el ministerio de estos hombres y mujeres, el ministerio profético, y su oráculo, su profecía, circularon primero de manera oral. Tiempo después, no sabemos exactamente cuánto, pero tiempo después, esa tradición oral que circulaba, digamos, estos son los dichos del profeta Jeremías, fueron compilados, editados y puestos por escrito. Entonces, yo quiero que eso quede claro, ¿ok? Los libros proféticos son el resultado de un proceso de producción que en ocasiones es complejo, no tenemos todos los detalles y puede ser largo.
¿Por qué esto es importante, hermanos? Porque mire, nuestro énfasis, hermanos, en nuestro ministerio, en nuestra vida cristiana, en nuestro devocional personal, en nuestra labor con la iglesia, cuando enseñas, cuando predicas, cuando hablas y estudias el Antiguo Testamento, debe de ser reconocer que tenemos que comprender la forma final del texto tal y cual lo tenemos el día de hoy. Ese es uno de los más grandes retos interpretativos que hay en la Iglesia de Cristo, es que nosotros no nos guiamos por la letra del texto, nos guiamos por lo que nosotros pensamos primero e interpretamos del texto. Y pensamos que a veces tenemos la ipsísima verba, las mismas palabras exactamente que nos dejaron los profetas. Te voy a poner un ejemplo en Jeremías más adelante. Entonces, uno tiene el libro de Jeremías, por ejemplo, y uno diría, Jeremías, todos sus capítulos, sus 52 capítulos tienen que ver con, estas son todas y cada una de las palabras en ese orden que Dios le dijo a Jeremías que hablara. ¿Correcto, hermano? De manera general, esa es nuestra comprensión de los libros proféticos. Del capítulo 1 al capítulo 52 de Jeremías, ese es el orden de sus profecías, así se las reveló Dios, y estas son todas las palabras que Jeremías habló. Fíjate que lastimosamente no es así tan sencillo, es un poco más complejo. Entonces, aquí no nos interesa tanto recuperar la forma original de las palabras del oráculo de la profecía, sino entender y valorar la literatura profética tal y cual la tenemos el día de hoy en nuestro canon del Antiguo Testamento. Eso es muy importante recordar. Entonces vamos así, ¿de dónde nos basamos nosotros? ¿Qué evidencia, por así decirlo, tenemos para hablar de esta manera? Bueno, el primer tipo de evidencia es evidencia empírica, y esta evidencia está basada en copias de diversas etapas en el proceso formativo. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero nuestra más antigua copia del Antiguo Testamento provenía del Códice de Leningrado, en donde está, por ejemplo, una famosa Biblia hebraica stuttgartense, que por un tiempo fue la versión estándar del hebreo para estudiar. Contenía el texto masoreta, pero el Códice de Leningrado, las copias más antiguas que teníamos del Antiguo Testamento, provenían, imagínense, del siglo X después de Cristo. Pero si ustedes han escuchado de los rollos del Mar Muerto, fueron descubiertos en los años 40 del siglo pasado, en esa región del Mar Muerto, contenía copias del Antiguo Testamento por la comunidad de Qumrán, los esenios, que datan entre el 200 antes de Cristo y después del 200 después de Cristo. O sea, comparado con el Códice de Leningrado, estamos hablando casi de 1000 años de diferencia. Y de manera general, podríamos decir que tenemos casi la misma versión. Sin embargo, hay diferencias de estilo, hay diferencias en algunos pasajes, algunos documentos, nada que nos haga dudar de la fe, pero sí que nos demuestra que el Antiguo Testamento, los libros proféticos, por ejemplo, ¿verdad? Que es lo que nos interesa, sufrieron un proceso transformativo, un proceso de edición y de compilación. Un ejemplo, tenemos por lo menos, porque pueden que haya más, por lo menos tenemos 2 versiones de Jeremías. La primera, LXX, significa la Septuaginta, es 70 en griego. MT es el texto masoreta que representa el Códice de Leningrado. El texto de Jeremías ha sido preservado en estas 2 diferentes versiones, a como nos ha llegado el día de hoy. Y los manuscritos de Qumrán nos dan evidencia de ello, ¿verdad? 4 significa el número de la cueva, porque habían cuevas alrededor del Mar Muerto donde fueron descubiertos. 4 Qumrán, y el número del rollo que se le dio, ¿verdad? 71 y 72A. En estos manuscritos que se descubrieron en Qumrán, ¿verdad? Que no los conocíamos, ¿ya? Antes del descubrimiento, eso es lo que les quiero decir, antes del descubrimiento de
los rollos del Mar Muerto, nuestro texto de Jeremías venía en dos versiones, o la Septuaginta o el texto Masoreta, pero con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, al comparar el texto de Jeremías con las dos versiones que antes conocíamos, podemos notar algunas diferencias, como por ejemplo, hay una diferencia con el texto hebreo, y es que hay veces están de acuerdo estos manuscritos con la Septuaginta en contra del texto Masoreta. Y mira esto, qué interesante, el texto de la Septuaginta de Jeremías es más corto, tiene 2.700 palabras menos que el texto Masoreta. Y los materiales están en orden diferente. Por ejemplo, Jeremías 46 al 51, en el texto Masoreta, tiene un orden, en el texto de la Septuaginta viene antes. ¿Cómo explicamos estas diferencias, verdad? Recuerdo otra vez, hay un proceso de composición, de elaboración, de edición. Ahí están los rollos del Mar Muerto. Ahí está la región, aquí está Qumran, miren el mapa. Esto sería Jerusalén. Y aquí están las cuevas, donde se sentaba la comunidad de Qumran, donde guardaban sus rollos. Esta es una de las cuevas. Estos huecos de arriba es por donde se metían la gente para guardar o sacar los rollos u otras cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son algunas diferencias entre estas dos versiones grandes, la Septuaginta y el texto Masoreta del libro de Jeremías? Hay cambios editoriales. Esto es muy importante. Esto quiere decir que una mano corrigió ambas versiones. El texto fue arreglado. A las profecías de Jeremías en el texto Masoreta se le colocaron encabezados, así como los salmos que traen algunos títulos. Por ejemplo, a Jeremías 2:1 al 2 y Jeremías 7:1 al 2 vienen con encabezados en el texto Masoreta. Hay secciones que se repiten. Por ejemplo, capítulo 6, verso 22 al 24, se repite igual en el capítulo 50, verso 41 al 43. Hay algunas, porque acuérdate que el texto Masoreta es más largo que el texto de la Septuaginta. Entonces el texto Masoreta tiene algunas adiciones más, como por ejemplo, Jeremías 25 incluye detalles en el verso 20, 25 y 26, que el texto, el mismo capítulo 25 de Jeremías, en la versión de la Septuaginta no tiene. Hay modificaciones de contenido o reformulaciones. Todo esto, hermano, lo que yo te quiero decir con esto, ¿verdad? No necesito que te memorices esto. Lo que te quiero decir es que hay evidencia en el libro de Jeremías de que estamos en la formación de los libros proféticos. Hablamos de un proceso de formación que es complejo, que duró tiempo, y usualmente entre más corto sea una obra literaria, entre menos añadido tenga, se considera que es más original. ¿Por qué? Porque, bueno, las producciones más largas, las copias más largas, usualmente van a tender a añadir, a explicar cosas, algo así como el Evangelio según Marcos. El Evangelio según Marcos es más corto. Pero hay, por ejemplo, el Evangelio según Mateo o Lucas, que utilizan a Marcos, pero independientemente ya le añaden en algunas partes más explicaciones. Hasta este punto me estoy explicando, hermanos. Ok, continuamos. Hay cambios de interpretación. Mira qué interesante esto. Hay cambios de interpretación en las dos versiones de Jeremías. Armonizaciones se refiere a la idea de explicar aquellas cosas que son difíciles o que varían. O una exégesis en el contexto, por ejemplo, en Jeremías 27, versos 5 y 8, o en Jeremías 28. O hay veces que se insertan o se amplían fórmulas, como por ejemplo la fórmula profética "así dice el Señor", que aparece 109 veces en... a ver.
Aparece 109 veces en el texto, 109 veces más en la Septuaginta, escucha esto, y 65 veces más que eso en el texto Masoreta. ¿Ok? La frase así dice el Señor. Seguramente algún autor o editor en la versión Masoreta del hebreo de Jeremías dijo, como que hace falta aquí en este lugar la frase así dijo el Señor. Y se le añadieron mucho tiempo después de tener el texto original de Jeremías, por así decirlo. O sea, ¿cuál es el texto original de Jeremías? No sabemos. El texto de la Septuaginta representa una versión más corta, pero la pregunta es, ¿esto quiere decir que contiene la forma original? No sabemos. Pudieron haber circulado varias versiones antes. No las tenemos el día de hoy. Ok, habíamos hablado, el primer tipo de evidencia es la empírica, les dije, ok. Está basado en copias de diversas etapas, ok. El segundo tipo de evidencia, del que vamos a hablar acá, tiene que ver con lo que podemos deducir al leer el texto de Jeremías. Un ejemplo de ello es el interesante caso de Jeremías capítulo 36. Fíjense bien, vamos a leer capítulo 36 de Jeremías. Mire esto, versículo 1 al 4 de Jeremías 36. Vayan conmigo en su Biblia a Jeremías capítulo 36. Y escuchen esto. Esta palabra del Señor vino a Jeremías en el año 4 del rey Joacim, hijo de Josías. Toma un rollo y escribe en él todas las palabras que desde los tiempos de Josías, desde que comencé a hablarte hasta ahora, te he dicho acerca de Israel, de Judá y de las otras naciones. Cuando los de Judá se enteren de todas las calamidades que pienso enviar contra ellos, tal vez abandonen su mal camino y pueda yo perdonarles su iniquidad y pecado. Verso 4. Jeremías llamó a Baruch, hijo de Nerías, y mientras le dictaba, Baruch escribía en el rollo todo lo que el Señor le había dicho al profeta. Hasta este punto no sabemos si conserva el mismo orden del libro que tenemos, ¿ok? Pero miren que Dios manda a escribir a Jeremías sus profecías en un rollo hasta el capítulo 36. O sea, eso estamos hablando. El verso 2 nos dice desde tiempos de Josías. Estamos hablando de unos 20 años después que Jeremías ya ha iniciado su ministerio profético, según el verso 2. Esa sería la primera etapa de la composición del libro de Jeremías. La segunda etapa, fíjese bien, viene porque ese rollo que está escribiendo Baruch se lo presentan al rey y el rey se enoja, se molesta y lo quema, lo destruye. Ahí mismo en el capítulo 36. ¿Qué sucede? Bueno, vamos a leer versículo 32 de Jeremías 36. Dice, entonces Jeremías tomó otro rollo y se lo dio al escriba Baruch, hijo de Nerías. Baruch escribió en el rollo todo lo que Jeremías le dictó, lo cual era idéntico a lo escrito en el rollo quemado por el rey Joacim, el primer rollo, primer proceso. Pero mira, se agregaron además muchas otras cosas semejantes. O sea, ahí tenemos una segunda etapa. ¿Lo estás notando? Entonces, la primera etapa del libro de Jeremías, la composición del libro, no del ministerio del profeta. ¿Okay? Lo que por 20 años Jeremías estuvo proclamando oralmente, hasta 20 años después, en Jeremías 36, viene a ser puesto por escrito. Ese rollo es quemado por el rey Joacim porque no le gusta lo que dice. Y Dios, al final del capítulo 36, le dice a Jeremías, escríbete otro rollo que contenga todito lo que tenía el primer rollo, pero además se le agregaron más cosas. Obviamente no sabemos cuáles son esos agregados, obviamente, pero hay una diferencia entre los dos rollos, ¿correcto? Parece que el segundo rollo de Jeremías contiene cosas que el primero no tenía. ¿Qué cosas son? No lo sabemos. Podemos especular, pero a ciencia cierta no lo vamos a saber. Pero yo quiero que noten que existe ese proceso en la formación de la literatura profética, ¿ok? Entonces, lo que nos dice nuestro amigo Sicré, ustedes tienen el libro de él, es que la palabra profética fue puesta por escrito tiempo después
de haber sido proclamada oralmente. Y esto es muy importante, ¿ok? Esa palabra profética que tenemos hoy por escrito es el resultado de un proceso complejo, largo, dinámico, creativo, editorial, de composición. Eso es muy importante que lo reconozcamos, hermanos. ¿Por qué? Porque nos ayuda a interpretar el texto. Hasta acá, ¿alguna pregunta o duda o comentario sobre esto que estamos hablando, obviamente? Voy a hacer una pausa en compartir la pantalla para poder verlo a todo, ¿ok? Y no está la hermana Janet. ¿Será que tiene problemas con su conexión? Ok, Jeremy, Carlos, ¿tienen alguna pregunta sobre esto que estamos hablando? ¿Ya habían ustedes escuchado de esto o es algo nuevo? Vamos a ver, hermano Carlos, Jeremy, ¿ya habían estudiado algo de esto? ¿Ya lo habían escuchado en sus congregaciones? Dice Jeremy que no. Hermano Carlos. Ok, muy bien. Es algo nuevo y sin embargo, hermanos, recuerden que el objetivo de esto es que nosotros tengamos ojos más abiertos, seamos más perspicaces, seamos más creativos en nuestra interpretación de la profecía y de los libros proféticos. No aparecieron así, miren, ¡pum!, cayeron del cielo, de la nada, no. Quiere decir que hay un proceso de edición. ¿Y para qué nos interesa eso, hermano? Para el ministerio, para la iglesia hoy. Bueno, hermano, nos interesa porque nos ayuda a enfocar nuestra interpretación en el texto tal y cual lo tenemos el día de hoy. Yo he notado que muchas veces nosotros, a la hora de interpretar, de predicar, de enseñar sobre la palabra, nos dejamos guiar primero por lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido, lo que pensamos que el texto debe de decir y controlamos nosotros el texto. Cuando lo ideal, lo apropiado, lo correcto es dejar que sea la letra misma del texto la que nos guíe en nuestra interpretación, aún así, y no suene muy congruente con lo que nos han enseñado, con lo que hemos aprendido. ¿Estoy explicando? Por ejemplo, el otro día estaba yo enseñando sobre la mujer, la fe de la mujer cananea, que solamente aparece en Mateo 15 y que no aparece en los otros evangelios, que tiene una hija endemoniada que quiere que Jesús la sane y Jesús se lo niega. Y ya la última vez le dice Jesús, ¿verdad? No está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. La insulta a la mujer. O sea, alguien se me acercó y me dijo, es que yo creo, hermano, que Dios estaba probándola a ella. Y yo le pregunté, ¿y dónde dice el texto eso? No está en el texto. Es nuestro intento por luchar con el texto porque nos parece difícil, incómodo, incomprensible, raro. Pero ¿qué tal si interpretas el texto como el texto está en la Biblia? Tu comprensión de Dios, de su palabra, va a ser más rica, va a ser más profunda, va a ser más bíblica. Y eso es lo que queremos llegar, hermano. Que esa palabra profética cobre vida en medio de nuestro tiempo aquí y ahora. No que quede estancada en el siglo 8, siglo 7 antes de Cristo. Se recuerda eso. Ok. Muy bien, continuamos. Ya estoy terminando, hermano. Hoy vamos a salir temprano. Les voy a reponer el tiempo que les tomé el otro día. Ok, estamos hasta acá entonces. Listo. Ok.
Entonces recuerda, lo que yo quiero que tomes de nuestra sesión esta noche es lo siguiente. Número 1, hay un proceso, detrás de los libros proféticos hay un proceso de composición, del cual no tenemos todos los detalles, pero hay evidencia tanto de los manuscritos mismos como de interna de los libros proféticos que nos indican, estamos, por ejemplo, en Jeremías, ante un proceso interpretativo. Se lo voy a poner de la siguiente manera. No sabemos exactamente quién editó esos cambios del texto de Jeremías, pero la interpretación de la palabra de Dios es un elemento comunitario que se da en el seno del pueblo de Dios. Aunque el profeta Jeremías tuvo su ministerio y proclamó oralmente gran parte del libro de Jeremías que tenemos hoy, tenemos que reconocer que en la forma que nos llegó hoy, nos llegó como resultado del trabajo anónimo de otros judíos que tenían ya sea tenían la tradición oral o heredaron alguna versión del libro de Jeremías y trabajaron sobre ella para su propio tiempo también. Ahora ya la tenemos cerrada en el canon. No le podemos agregar y quitar. Pero yo pienso que es un recurso valioso que nos ayuda, ¿saben qué? A valorar mejor la palabra de Dios hoy. Ok, hermanos, yo no tengo nada más que compartir excepto información sobre nuestra próxima sesión, que es la última, y dice examen final en su plan de estudio. Yo voy a hablar de ello un momentito antes de irnos, pero hasta este punto yo quiero saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, duda o consulta sobre este tema de la formación de la literatura profética. Ok. Bueno, hermanos, si tienen alguna otra pregunta sobre el tema, me la pueden hacer llegar ahí por nuestro canal de comunicación, ¿ok? Sobre el próximo día vamos a tener un examen final. Aún no sé el formato, ¿verdad? Porque, bueno, tenemos el desafío de que sea virtual, ¿verdad? Entonces quiero que hagamos el mejor uso del tiempo, pero por lo pronto nos vamos a ver aquí a las 7 por este medio, ¿ok? El próximo lunes. Y yo les voy a bajar la siguiente orientación ahorita. Miren, estudiense lo que hablamos sobre la teoría documentaria del Pentateuco, que usted sea capaz de explicar ¿qué diferencia hay entre la autoría histórica y la autoría canónica del Pentateuco? ¿Se acuerda que hablamos de los libros históricos y la historia deuteronomista? Que usted sepa explicar de qué se trata la historia deuteronomista, cuáles son los libros que van incluidos en la historia deuteronomista y cuáles son las interpretaciones de manera general que se le da a la historia deuteronomista. ¿Se acuerda que creo que vimos 3 autores y cada uno de ellos proponía, esta historia, estos libros nos enseñan esto sobre el pueblo de Dios? ¿Se acuerda de eso? Repase esas notas. De la literatura sapiencial, repase las características de la literatura sapiencial. Creo que son 5 o 6. Y de la literatura profética, que es el lunes anterior, este lunes, quiero que se conozca, así como se conocen los dedos de la mano, cuáles son los géneros literarios. ¿Okay? ¿Cuáles son las características de la profecía hebrea? ¿Y cuáles son las diferencias entre los profetas? ¿Okay? Y, por último, con respecto al tema de hoy,
Que usted sepa explicar con sus propias palabras, no con las mías, ¿ok? Con sus propias palabras, cómo es ese proceso de formación de la literatura profética y, obviamente, utilice el libro de Jeremías como ejemplo. Puntual, ¿verdad? Ok, entonces eso se los dejo, hermanos, para que se preparen el próximo lunes. Nos vamos a ver aquí. El formato lo voy a pensar y en el transcurso de la semana antes del miércoles espero avisarle cómo lo vamos a hacer el examen final, ¿ok? Pero lo vamos a tener. Y el próximo lunes a las 7 nos vemos acá. Ok, hermanos, para mí ha sido una gran bendición poder compartir con ustedes. Muchas gracias por separar este tiempo y le voy a pedir a Jeremy que nos despida en oración, por favor. Ok, hermano, ¿me escucha? Te escucho. Acompáñame a orar. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, nuevamente por permitirnos terminar esta reunión, Padre, en la que tú nos has ayudado, Padre, a seguir aprendiendo más sobre su palabra. Le pido, Padre, que nos siga bendiciendo, Padre, que lo que aprendimos hoy lo podamos poner en práctica, Padre, y también que la próxima reunión, si te tu voluntad, podamos estar también ahí, Padre. En nombre de tu Dios amado, le pedimos esto más. Amén. Amén. Gracias, Jeremy. Gracias, hermanos, por hacer este tiempo. Gracias al hermano Fernando Montes por su iniciativa. Dios me los bendiga y nos vemos el próximo lunes, ¿ok? Pendientes de mi comunicación a más tardar el miércoles. Bendiciones, hermanos. Buenas noches.